Acá estamos viendo un corte histológico de ovario. De un ovario de rata. Por lo tanto, aparecen un poco superpuestas las fases. Pero a los fines descriptivos, pedagógicos, es interesante su descripción. El ovario está dividido en corteza, este sector, corteza, y médula. La médula, básicamente lo que va a tener es un tejido conectivo bien denso y vasos de gran porte, para darle soporte nutricio. Donde realmente ocurre, digamos, sus principales fisiologías es en la corteza. Bueno, por fuera, conteniendo el tejido conectivo que básicamente le da sustento al ovario, tenemos conteniéndolo un epitelio. Fíjense acá que el epitelio puede ir desde plano a cúbico, y lo está revistiendo y se va a vincular, se va a continuar con el peritoneo. Recordemos que se proyectan en el peritoneo los ovarios. Bien, y acá vemos estructuras foliculares. Todas estas estructuras redondas son folículos. Bien, veamos con mayor aumento. Estos son folículos primordiales. ¿Por qué puedo intuir que son primordiales? Porque las células foliculares, las células que lo rodean, son planas. Este es el formato de los folículos cuando están como reserva. Es decir, los folículos se encuentran de esta manera cuando están como reserva. Es decir, son reclutados, algunos de ellos, en cada ciclo ovárico. Bien, ahí vemos el ovocito, que es una célula grande de citoplasmas amplios, porque eventualmente, cuando se produce la fecundación, la primera etapa, los primeros días, se nutre de las organelas, de lo que en sus citoplasmas hay. Bien, acá vemos que las células foliculares son planitas, porque son de reserva. Son folículos primordiales. Bien, ahora veamos cuando son reclutados esos folículos y comienzan a activarse. Esas células foliculares comienzan a adquirir mayor vigor y dejan de ser unas celulitas planas. El ovocito siempre va a estar en el centro. Esto es lo que se conoce como folículo primario. Si lo vemos más de cerca, nos vamos a dar cuenta que esas celulitas que en el primordial eran aplanadas, de repente en el folículo primario son activadas y adquieren una capacidad, digamos, metabólica mayor. Por lo tanto, sus citoplasmas, su formato, va a ser de célula cúbica. Comienzan a regenerarse, comienzan digamos, a multiplicarse y se pueden, como vemos acá, adquirir varias capas, cada vez más capas. Son las células de la granulosa. Por ejemplo, acá vemos que ya tienen mucho más capas. Son folículos primarios. Acá vemos un corte tangencial, es decir, como la tapa de un folículo, pero fíjense la cantidad de células que
están formando parte de esa capa granulosa. Por fuera, el tejido conectivo del ovario, que contiene a todas estas estructuras, comienza también a especializarse y a constituir lo que son las tecas. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un folículo primario en el mayor esplendor. El ovocito es grande. Y vemos acá cómo se comienza como a estratificarse, podemos decir, esa capa granulosa y a especializarse el tejido conectivo periférico. Bueno, a medida que sigue avanzando el ciclo, durante la fase folicular, podemos ver que parte de esa capa granulosa comienzan a despegarse algunas células unas de otras y comienzan a generar una cavidad. Ahí está el ovocito, la capa granulosa con la cavidad y por fuera sigue especializándose las tecas. Bien, esta estructura se conoce como folículo secundario, es decir, cuando tiene la cavidad pasa a ser un folículo secundario que es cada vez más grande. Acá justo en este corte no salió el ovocito, porque está en un plano que es anterior o posterior al corte, pero vemos cómo las células de la granulosa se han despegado y han generado una cavidad. Por lo tanto, este es un folículo secundario. Y por fuera, las tecas. Fíjense que las tecas tienen, como vemos, tienen una vasculatura importante porque las tecas son células que son metabólicamente activas, importantes en la generación de hormonas, tanto como las células de la granulosa. Recordemos que las células de la granulosa generan estrógenos, por lo tanto, durante la fase folicular ovárica van a aumentar los estrógenos y va a estimular a la proliferación de ese endometrio. Por eso se corresponde con una fase proliferativa endometrial. La fase folicular ovárica se corresponde con la fase proliferativa endometrial. Entonces tenemos folículos primordiales, como vemos acá, folículos primarios cuando se activan, vamos a ver, para repasar algunos de ellos. Por ejemplo acá. Entonces tenemos folículos primordiales inmersos en el tejido conectivo ovárico. Folículos primarios, es importante la diferencia entre primordial, que es el de reserva, y folículo primario cuando se comenzaron a activar por las gonadotrofinas hipoficiarias, es decir, folículo estimulante, en este caso. Cuando comienza, este es un folículo primario que ya comienza a estratificar su capa granulosa. Cuando adquiere una cavidad, por ejemplo, acá vemos que está adquiriendo la cavidad, esa capa granulosa, pasa a llamarse folículo secundario. Y el folículo secundario, eventualmente, miren acá, este folículo secundario, que tiene ya una cavidad bien formada, el ovocito por dentro, capa granulosa, la cavidad bien formada, y por fuera las tecas. Vemos que con el tiempo
esa cavidad es lo suficientemente importante. Y en líneas generales, en el humano, uno solo, en la mayoría de las veces, va a ser el que alcanza la madurez completa. Salen varios a la carrera, pero la madurez completa la alcanza uno, generando una gran cavidad con su capa granulosa. Ahí tenemos el ovocito y por fuera las tecas. Cuando el que gana la carrera se llama folículo de Graf. Se aproxima en su maduración al borde ovárico, al límite del tejido, y se rompe, y lo que larga es el ovocito, como vemos acá. En este caso, como es de rata, la rata en una estrategia, digamos, poblacional ovula varias veces. Pero en el humano, esto como sería esto, la mayoría de las veces único. Entonces tenemos el ovocito, por fuera una capa que es la membrana pelúcida. Vamos a ver mayor aumento. Entonces, acá vemos. El ovocito, el núcleo no salió porque está en otro plano, porque es una célula grande. Por fuera está la membrana pelúcida y rodeado de la capa granulosa. Cuando esto ovula, es decir, al día 14 de un ciclo ideal, aumenta la LH como una gonadotrofina, una gonadotrofina hipoficiaria, ¿no es cierto? Cuando hace su pico, ovula. Y lo que sale del ovario es esto, el ovocito, con su membrana pelúcida y rodeado de células de la granulosa. Esas células de la granulosa se van a llamar corona radiada. Por fuera tenemos las tecas. Una vez que ovula, se genera lo que queda dentro del ovario, la estructura folicular, colapsa, esto es como que fuera un globo desinflado, como que fuera un globo desinflado. Y lo que vemos acá es el cuerpo lúteo, es decir, el cuerpo amarillo. ¿Esto qué es? Es el folículo desinflado. Y acá las células de la teca adquieren un vigor importante gracias a la hormona luteinizante, que es una gonadotrofina hipofisaria. Entonces, sostiene hormonalmente esa LH, sostiene a toda esta estructura. ¿Para qué? Este globo colapsado, que es lo que fue un folículo en algún momento, las células de la teca comienzan a adquirir vigor metabólico y comienzan a fabricar progesterona. La progesterona, durante esta fase ovárica que se llama fase lútea, va a estimular al endometrio a que entre en fase secretora. Por eso es que la fase secretora endometrial se corresponde con la fase lútea ovárica. Bien, si en el humano, si en los siguientes 14 días no hay fecundación, no hay placenta, entonces caen las hormonas. Es como que el cuerpo lúteo se agota, entonces al no tener soporte endocrino, ese endometrio se descama generando la menstruación. En cambio, si se fecunda, la gonadotrofina coriónica, es decir, la de la placenta, lo va a sostener. El resto de las estructuras foliculares que no fueron utilizadas van a ir hacia la atrofia, generando los restos albicans.